Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos gustaría estar físicamente con ustedes, pero bueno, no es posible todavía. Me gustaría empezar con una oración y con un poquito de música en la oración. Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana y Padre, te queremos adorar en este día tan especial. Te pedimos que tú entres a nuestras vidas, a nuestros corazones y que nos llenes de tu paz. Te damos gracias por el regalo que nos diste, por tu perdón, por tu gracia. Te damos gracias por la nueva creación que nos has hecho. Amén. Siento amor, siento paz, y siento a Cristo en este lugar. Hay un calor en mi ser y no lo entiendo, no creo en él y siento paz y su luz y las manchas de mi se van en mi carga, ya no hay, y levanto mis manos para cantar. Gloria, gloria, gloria sea al Rey. Y oigo el llanto alrededor, lágrimas de gozo tú nos traes. Siento a los ángeles cerca de mí y levantan sus voces para decir gloria, gloria, gloria sea al Rey. Gloria, gloria, gloria sea al Rey. Y siento amor, siento paz, y siento a Cristo en este lugar. Y hay un calor en mi fe y no lo entiendo, no creo en él y yo canto gloria, gloria, gloria sea al Rey, gloria, gloria sea al Rey, gloria sea al Rey. Fuiste el verbo en el principio,
unigénito de Dios. Y el misterio de tu gloria, revelado por tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada es igual a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, y nada es igual a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay nadie como tú. Te damos gracias, Padre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, y los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay nadie como tú, Jesús, y te adoramos. Te adoramos con todo nuestro ser. Amén. Buenos días. Han sido semanas difíciles para todos en diferentes sentidos.
semanas de aislamiento, semanas de necesidades tan simples como de tomar un poquito de sol, o tan simples como de caminar un poquito por la calle. Sin embargo, pues acatamos las medidas que nuestras autoridades nos dan, así que bueno, especialmente somos agradecidos porque el hecho de las circunstancias a nuestro alrededor no detienen el reloj o el calendario de Dios, y hoy podemos una vez más volver a celebrar, aún a la distancia, celebrar y ser parte de la iglesia y adorar, aun cuando sea individualmente o en aislamiento, adorar al Dios de la vida. Hoy quisiera compartir sobre 3 palabras: muerte, silencio y resurrección. Les invito a leer Juan capítulo 19, versículos del 1 al 3 y después el versículo 16. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el Rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Versículo 16. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Muerte. Es muy interesante para mí que nos referimos al viernes que acaba de pasar como Viernes Santo o Buen Viernes. Ese es el día en que ocurrió la crucifixión de Jesús y francamente no parece ser muy bueno. Es verdad, sabemos lo que se logró por nosotros ese día y es muy bueno, pero también necesitamos estar conscientes de que no hay poder en la muerte de Jesús sin la resurrección. Así que este viernes bien podría seguir siendo un día oscuro, un día de luto, un día opuesto a lo bueno. Quisiera invitarles a reflexionar y a pensar qué clase de emociones tienen ustedes cuando piensan en la cruz. Les animo para que lean todo el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y me gustaría mencionar algunas de las cosas que podemos notar acerca de lo que Jesús tuvo que soportar en ese día. Fue azotado por Pilato, fue coronado de espinas, le pusieron un manto púrpura solamente para burlarse de él y aclamarlo. Fue golpeado por los soldados, fue vergonzosamente expuesto ante las personas, ante la multitud. Escuchó los gritos de la turba pidiendo su crucifixión. Fue sentado en el banquillo del juicio, en el banquillo de los acusados. Fue entregado para ser crucificado. Cargó su propia cruz. Fue crucificado. Cuando tuvo sed, recibió de beber vino amargo. Después habló sus últimas palabras y murió. Hoy día vemos cruces por todos lados. La gente las usa como adornos en sus cuellos, como un collar, o las colgamos en las paredes de nuestras casas. Si hemos crecido en una iglesia, entonces hemos escuchado esta misma historia una y otra, y otra, y otra vez, sin mencionar que nuestra cultura está tan inundada por medios tan visualmente gráficos que la cruz no pareciera ser tan oscura cuando la pintamos sobre un paisaje en la montaña y con un atardecer como fondo. Quiero animarles para que pidamos al Espíritu Santo que nos dé una perspectiva nueva y fresca de lo que Jesús tuvo que soportar ese día, de lo que Jesús logró ese día.
Más de 600 años antes de ese primer Viernes Santo, el profeta Isaías hizo una descripción de lo que Jesús padecería en el capítulo 53. Les animo para que lean todo el capítulo, pero hoy leamos el versículo Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. La siguiente palabra de la que quiero hablar es silencio. Hablando del día sábado, es un día muy interesante porque realmente en los evangelios no encontramos nada registrado sobre lo que ocurrió. Lo único que encontramos es silencio. Pareciera como que es un día que la historia bíblica quiso olvidar. ¿Alguna vez han sentido el silencio? ¿Lo han oído, el silencio? Hace aproximadamente 24 años, mientras estábamos trabajando en Mazatlán, plantando la iglesia allá, estábamos realizando una campaña, pusimos una carpa en una de las avenidas principales y estaba el vaivén normal de la ciudad. Pero esa noche parecía un poquito diferente. Alrededor de las 10 de la noche o algo así, uno de los camiones urbanos, que normalmente deberían de tener capacidad para unas 30 o 35 personas, estaba saturado con tal vez 60 o 70 pasajeros. Gente cansada, regresando del trabajo, de la escuela, etcétera. El chofer, abrumado por tanta gente, cansado por una jornada larga de trabajo, y encima de eso, la música de banda sonando a todo volumen. Cuando llegaron a un crucero de las vías del ferrocarril, el chofer fue incapaz de escuchar los gritos de la gente o de prestar atención. Y ese autobús fue arrollado por el ferrocarril. Decenas de vidas se perdieron, madres de familia, padres de familia, estudiantes de diferentes niveles, especialmente universitarios, niños que regresaban a casa con sus padres después de un día largo. Por días o semanas se podía palpar el silencio y el luto en la ciudad. Se podía sentir el dolor, aún la gente que ni siquiera tenía noción de lo que había ocurrido podía percibir ese dolor y ese silencio en toda la comunidad. ¿Alguna vez ustedes se han sentido confundidos por el silencio de Dios? ¿Alguna vez han sentido inseguridad por no saber cuál va a ser el próximo movimiento de Dios? No están solos. La espera y las maneras en cómo Dios actúa son con mucha frecuencia incomprensibles en el momento que suceden. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra.
todos aquellos días y todos aquellos detalles que quedan fuera de los registros de la Biblia siempre nos causan curiosidad, siempre tenemos la tendencia a pensar qué estaban haciendo, qué estaban pensando, qué estaban sintiendo las personas. Pero así ocurre con frecuencia y Dios guarda silencio. La tercera palabra que quiero compartir es sobre la resurrección. Y hoy precisamente celebramos no solo que Jesús murió en la cruz, sino que Jesús se levantó entre los muertos. Aquello que tenía el propósito de castigar y silenciar, es decir, la muerte en la cruz, se convirtió realmente en nuestra libertad. ¿Por qué? Porque el sepulcro no pudo retener a Jesús. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7, dice así: Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Jesús está vivo. Jesús no está muerto. Y yo sé que esto pareciera una locura, porque apenas el día anterior Jesús estaba muerto, estaba envuelto en lienzos de lino y encerrado en una tumba. Pero es precisamente aquí donde el cristianismo deja de ser un simple conjunto de ideas que vinieron de un buen maestro y se convierte en una fe capaz de transformar vidas. Si la vida de Jesús hubiera sido solamente sobre Él mismo, enseñando, amando a las personas, sanando a los enfermos, entonces Él habría sido recordado solamente por esas cosas. Pero eso no sucedió así. El mundo entero ha cambiado porque Jesús no permaneció muerto. Lo que Él dijo, lo que los profetas predijeron fue y sigue siendo verdad hoy día. Al levantarse Jesús de los muertos se erradicó la maldición del pecado sobre nosotros y es verdad, parece una tontería, ¿poco no? Pero si dependemos de nuestras propias habilidades para entender esta verdad, posiblemente jamás vamos a poder comprenderla. No por nada el apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 2:5 de que nuestra fe no debe depender de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Desde la perspectiva humana, el hecho de Jesús muriendo en la cruz, levantándose de entre los muertos y toda la humanidad siendo redimida del peso del pecado o del precio del pecado, obviamente es una locura. Pero Dios, siempre hay un pero los mejores peros son los peros de Dios. Nuestro Dios no fue cualquier hombre que murió en una cruz, fue Jesús, completamente Dios y completamente humano. Si Él hubiera sido un hombre común y corriente, entonces su muerte en la cruz simplemente hubiera sido la pérdida de un buen maestro enérgico y defensor de los pobres y los enfermos. Pero Jesús no era un hombre ni común ni corriente. Jesús fue también completamente Dios, fue el mismo Hijo de Dios. Y esto es lo que hace que la Pascua signifique mucho más de lo que culturalmente es. Jesús murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. Él no solo pagó el castigo por nuestros pecados, sino que también vino a traernos nueva vida. Y eso es lo que precisamente sucede cuando nosotros decidimos poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Esto significa lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto,
Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios capaz de transformar cualquier situación, por adversa que sea, y causar vida, redimir las circunstancias y usarlas para cumplir sus propósitos. Vamos a participar de la comunión. Mientras participamos, vamos a reflexionar un poquito en una escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús sufrió la cruz y la humillación. Jesús resucitó por nosotros para que nosotros podamos tener vida nueva. Cada vez que comemos este pan, recordamos nuestra necesidad de depender de Él, solamente de Él, y recordamos la locura del Evangelio, que el Dios hecho humano pagó por nuestras culpas para reconciliarnos con Él. Vamos a comer el pan. Cada vez que bebemos de esta copa, recordamos que ya no estamos esclavizados al pecado o a la ley y sus rituales, pero que hemos sido salvados por su gracia, por su pura gracia y no por nuestras acciones. La sangre de Jesús firmó y selló el nuevo pacto que nos hace hijos de Dios y por lo tanto herederos de sus promesas y coherederos con Cristo. Vamos a beber la copa. Sin la resurrección, la muerte de Jesús habría sido en vano. Pero Jesús ha resucitado. Jesús vive. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección. Te damos gracias porque es por lo que tú has hecho que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. Por lo que tú has hecho es que nuestra vida tiene sentido, es que tenemos un destino que conocemos y que ansiamos llegar a él. Te damos gracias porque en medio de cualquier circunstancia tú has demostrado que eres victorioso, ya sea esta situación de aislamiento y crisis o cualquier otra, Señor. Tú eres capaz de transformar el desierto en manantiales de agua y así lo harás con nuestras vidas en medio de cualquier situación o circunstancia difícil. Pedimos tu bendición y tu sabiduría sobre nuestras autoridades. Pedimos tu protección sobre tu iglesia, sobre las familias, y pedimos tu provisión de acuerdo a tu generosidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima.